Resulta fascinante, ¿eh? Si nos paramos a pensarlo, observar cómo se produce realmente el colapso de la nación más poderosa de la Tierra. Desde luego. Porque, a ver, creo que todos tenemos esta imagen preconcebida, casi cinematográfica, ¿no? De que los grandes imperios caen porque un ejército enemigo enorme cruza sus fronteras. Sí, derribando las murallas, quemando la capital, todo muy épico. Exacto, exacto. Una invasión externa, algo visible, ruidoso, innegable. Pero luego, cuando examinas la anatomía real de las caídas imperiales, la historia que emerge suele ser radicalmente diferente. Y mucho más silenciosa en sus inicios, ¿sí? Totalmente. Es decir, las estructuras no colapsan por los arietes, sino que se desmoronan porque los cimientos ya estaban, bueno, completamente podridos por dentro. Ajá. Ese es el punto clave. Y esa putrefacción casi siempre comienza en un lugar muy específico, en la mente de un solo líder. O sea, un exceso de orgullo, una incapacidad absoluta para ceder o admitir un error y una ceguera voluntaria que termina destruyendo el sistema desde adentro. Es que el concepto del enemigo interno es fundamental para entender los grandes desastres históricos, ¿eh? A menudo buscamos al culpable fuera, pero la ruina autoinfligida por la arrogancia del liderazgo es un patrón que, bueno, se repite una y otra vez. Y ese es precisamente el escenario que nos convoca en nuestra inmersión detallada de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que es a la vez un texto teológico fundamental y un registro histórico de un colapso sistémico. Me refiero al capítulo 10 del libro del Éxodo y nos vamos a centrar en la versión Reina Valera. Un texto interesantísimo, sin duda. Sí. Y quiero dejar claro que el propósito de esta exploración no es leer el texto como si fuera un simple relato mitológico antiguo o un cuento. Claro, va mucho más allá. La misión de hoy es diseccionar la anatomía del colapso total de una superpotencia del mundo antiguo, que en este caso es Egipto. Vamos a analizar con lupa las dos últimas plagas antes del clímax definitivo, o sea, la octava, la de las langostas, y la novena, que trae las tinieblas. Dos golpes devastadores, por cierto. Ya lo creo. Y el foco, para quien nos escucha, estará en observar cómo la obstinación de un solo hombre, el faraón, provoca una catástrofe agrícola, una fractura social irreversible y una humillación espiritual a escala nacional. Básicamente es el estudio de un suicidio nacional provocado por el ego. Bueno, para entender la magnitud de esto, hay que situarse en el contexto exacto en el que arranca este capítulo 10. A ver, ponnos en situación. Pues, para este momento de la narrativa, la nación egipcia ya ha sufrido impactos, catastróficos. Han sobrevivido a plagas de sangre, ranas, piojos, moscas, enfermedades en el ganado, úlceras y una tormenta de granizo que podríamos calificar de apocalíptica. Madre mía, es que no me imagino cómo debía estar el país. Exacto, la infraestructura está al borde del abismo absoluto. Y lo verdaderamente revelador de este fragmento que vamos a analizar es que el desastre natural o meteorológico pasa a ser, digamos, casi secundario. ¿Ah, sí? Sí, porque el foco principal se desplaza hacia el desastre político y psicológico que se está gestando en el interior del Palacio Real. Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí aparece un detalle que, para mí, cambia toda la perspectiva. Antes de que llegue la plaga de langostas, Moisés lanza su advertencia al faraón. Ajá. Pero la tensión de la historia no recae en el cara a cara entre el profeta y el monarca. La verdadera fractura ocurre dentro de la propia corte egipcia. Es como, imaginemos a un director general de una corporación gigantesca hoy en día. Sí, un CEO de una multinacional. Eso es. Un CEO cuyas acciones han caído a cero, las fábricas están literalmente en llamas, los competidores le han comido todo el mercado y de repente, en plena reunión de emergencia, su propia junta directiva, sus cortesanos más leales, se amotinan. Se le revelan en la cara. Exactamente. Le dicen, y cito el texto textualmente, ¿hasta cuándo ha de ser este hombre un lazo para nosotros? Y rematan preguntando una cosa tremenda. Le dicen, ¿aún no sabes que Egipto está ya destruido? Es una confrontación brutal. Totalmente. Pero, claro, me surge una duda enorme al leer esto. Si el país está en ruinas y hasta sus cortesanos de mayor confianza lo ven clarísimo, ¿por qué el faraón ignora a su propia junta directiva? O sea, ¿no debería entrar en juego el instinto básico de supervivencia? Pues a ver, para comprender esa falta de instinto de supervivencia, tenemos que abandonar un poco nuestra mentalidad corporativa moderna y meternos de lleno en la teología política del Antiguo Egipto. Vale, te sigo.
El faraón no era simplemente un director general, ni siquiera era un rey en el sentido europeo o medieval que conocemos. Era considerado literalmente la encarnación viva del dios Horus. ¡Wow! Claro, eso lo cambia todo. Todo. Su palabra no era solo una ley que debiera cumplirse, era la fuerza que mantenía el orden cósmico del universo, lo que ellos llamaban el Ma'at. O sea que no se podía equivocar. Esclavos equivaldría a admitir que él no era divino. La junta directiva, sus siervos, le están pidiendo que sea pragmático para salvar la economía, salvar los muebles, vamos. Usan la palabra lazo o zanja, ¿no? Sí, que en ese contexto implica una trampa mortal. Pero es que el faraón no puede ser pragmático, porque su identidad entera depende de su supuesta omnipotencia. Ceder destruiría su ego, y para él, su ego es más importante que la supervivencia de la nación entera. ¡Qué locura! Y ese bloqueo mental es lo que provoca que la advertencia se haga realidad. El líder descarta el consenso, despide a Moisés con arrogancia, y el texto nos describe cómo se desata la octava plaga mediante un mecanismo natural tremendo. El viento. Sí, se menciona que un viento oriental sopla durante todo un día y una noche. Y ese viento continuo trae consigo a las langostas en cantidades, según el texto, sin número. Una invasión masiva. Y a ver, las plagas de langostas son eventos documentados históricamente en el Medio Oriente, eso lo sabemos. Pero la magnitud que describe este texto es absoluta. Dice literalmente que cubrieron la faz de la tierra, de modo que no se veía la tierra. Y el impacto económico de este enjambre requiere un análisis detallado, ¿eh? Porque Egipto, recordemos, era el granero del mundo antiguo. Su principal fuente de riqueza. Exacto. Su riqueza no residía tanto en el oro como en su capacidad agrícola, que estaba alimentada por las crecidas del Nilo. Ahora bien, la plaga anterior, la del granizo, había destruido el lino y la cebada, porque ya estaban espigados. Claro, ya habían salido. Eso es. Pero el trigo y el centeno, al ser cultivos más tardíos, se habían salvado de la tormenta de hielo. Representaban la última reserva de carbohidratos, o sea, la línea fina entre la recuperación económica y la hambruna total del país. O sea, la última esperanza. Totalmente. Y cuando las langostas llegan y devoran ese trigo, el centeno y todo el fruto de los árboles, están eliminando de un plumazo el 100% del Producto Interior Bruto del país. El relato es muy contundente al afirmar que no quedó nada verde en todo Egipto. Nada. Cero. La base misma de la civilización egipcia queda literalmente borrada del mapa. Es la aniquilación total de los recursos físicos. Y, claro, esa ruina absoluta es lo que obliga por fin al faraón a sentarse en la mesa de negociación. Manda llamar a Moisés y a Aarón urgentemente. A la desesperada. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la dinámica de esta negociación resulta completamente irracional. Es como, a ver, me evoca a un secuestrador atrincherado en la cámara acorazada de un banco. Sí, me gusta esa analogía. Es que piénsalo, el techo del edificio se ha derrumbado. El dinero que quería robar se ha quemado. Tiene a cientos de policías de operaciones especiales rodeando el perímetro. Y aún así, en esa situación, coge un megáfono e intenta dictar él las condiciones del rescate. Es un delirio de grandeza. Total. El faraón acepta que vayan a adorar a su dios, pero pregunta quiénes irán. Moisés le deja clarísimo que irán todos. Jóvenes, ancianos, hijos e hijas y los rebaños. No hay debate. Y el faraón, desde una posición de debilidad absoluta, porque su país se muere de hambre, intenta imponer una restricción. Permite ir a los hombres, pero exige que los niños se queden. Y yo me pregunto, ¿qué utilidad táctica tiene exigir retener a los niños cuando el país entero se enfrenta a la inanición inmediata? Pues la utilidad es puramente psicológica y de control a largo plazo. Al exigir que los niños se queden, el faraón está básicamente pidiendo rehenes. Claro, para obligarles a volver. Exacto. Él sabe perfectamente que si los niños permanecen en Egipto, los hombres tendrán que regresar, sí o sí, independientemente de la experiencia religiosa que tengan en el desierto. Es un intento desesperado de mantener una correa atada al cuello de la nación israelita. O sea, un chantaje de manual. De manual. Y aquí se evidencia el conflicto central de todos estos textos, que es la disputa sobre la integridad de la libertad. El faraón ofrece una libertad condicionada, una concesión que parece un avance, pero que en el fondo es solo una cadena un poco más larga. Medias tintas, vaya. Eso es. Sin embargo, Moisés comprende la trampa al instante y rechaza la oferta de plano. Y con esto sienta un precedente crucial, ¿eh? Una liberación que deja atrás a la siguiente generación no es liberación real,
es simplemente un permiso temporal. Resulta evidente que aceptar esas medias tintas en esa situación habría sido una claudicación total por parte de Moisés. Y claro, al ver que Moisés no cede y que el país está siendo devorado vivo, literalmente, por los insectos, el faraón recurre a una táctica muy clásica de los líderes acorralados, que es el arrepentimiento exprés. Uy, el falso arrepentimiento, sí. Hace llamar a Moisés y pronuncia una frase que revela todo su estado mental. Dice: «He pecado contra Jehová vuestro Dios. Os ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez». Y a mí esa muletilla final, ese «solamente esta vez», me parece que desmonta cualquier credibilidad de su confesión. Es que psicológicamente esa frase es oro puro para el análisis, porque nos confirma que no existe un cambio interno genuino en él, ni hay una comprensión real del daño inmenso que ha causado. Es puro miedo, ¿no? Exacto. Lo que hay es el pánico de un hombre enfrentándose a las consecuencias inmediatas de sus propios actos. El texto lo expone muy claramente, cuando el faraón pide que oren para que, y cito textualmente, se quite de mí al menos esta muerte. Fíjate en el matiz. Sí, su dolor no nace de ningún remordimiento por haber esclavizado a un pueblo entero durante años, ni por haber destruido su propia nación por culpa de su terquedad. Su dolor nace, pura y exclusivamente, del terror a morir de hambre. Y la mecánica de la historia continúa de forma implacable. Moisés ora y un viento occidental masivo levanta todas las langostas y las arroja al Mar Rojo. Pero ojo, en el instante exacto en que desaparece la presión física, la narrativa indica que el corazón del faraón vuelve a endurecerse. Automáticamente. Sí, el falso arrepentimiento se evapora junto con las langostas. O sea, increíble. Y ese patrón de comportamiento tan tóxico nos lleva directamente al siguiente nivel del conflicto. Porque como el faraón se niega a soltar a los rehenes físicos, que es la población, el peso del castigo da un salto cualitativo, diría yo, asombroso. Ya lo creo que salta de nivel. Abandona la destrucción del ecosistema físico y agrícola, porque ya está totalmente aniquilado, no queda nada, y lanza un ataque directo contra el ecosistema espiritual, psicológico y cultural de Egipto. Entramos de lleno en la novena plaga. Las tinieblas. Exacto. Pensemos por un momento en la experiencia extrema, para ponernos en situación de estar en un tanque de privación sensorial. Uf, agobiante. Muchísimo. Ausencia total de luz, ausencia de sonido, un aislamiento profundo. Suele ser insoportable para la mayoría de las personas durante más de unas pocas horas. Pues bien, el texto describe una oscuridad tan densa que, dice, pudiera ser palpada. Tinieblas palpables. Sí, y que desciende sobre todo Egipto durante 3 días completos. Y recalca que nadie podía levantarse de su sitio ni ver a quien tenía al lado. Y claro, al leer esta descripción tan opresiva, surge la necesidad de cuestionar la naturaleza de este evento. Claro. Porque alguien podría interpretar esto hoy como, bueno, una simple tormenta de arena inusualmente espesa, un fenómeno meteorológico extremo de la zona llamado Khamsin. Pero el nivel de parálisis que se describe sugiere algo mucho más diseñado, ¿verdad? Totalmente. Lo que resulta fascinante aquí es que interpretar las tinieblas únicamente como una tormenta de arena es perder de vista el objetivo fundamental de la plaga. A ver, explícanos esto. Para entender la magnitud real de este evento, hay que adentrarse un poco en la cosmología egipcia. No se trata solo de oscuridad física, ¿eh? Es el juicio teológico supremo de esta historia. ¿Contra quién? Contra Ra. El panteón egipcio estaba encabezado por Ra, el dios Sol. Y para los egipcios el Sol no era solo un astro brillante que daba calor, era literalmente el motor de la existencia. El centro de todo. Eso es. Ellos creían que cada noche Ra viajaba por el inframundo y libraba una batalla a muerte contra Apophis, que era la serpiente del caos. El amanecer diario era la prueba visible de que el orden, el Ma'at, había triunfado sobre el caos, el Isfet. Vale, entonces si el sol no sale... Exacto. Al apagar literalmente el sol durante 3 días completos, el dios de los israelitas está ejecutando a la deidad suprema de Egipto frente a los mismísimos ojos de sus adoradores. ¡Wow! Está comunicando un mensaje clarísimo. Ra ha perdido la batalla, el caos primordial ha vencido, y el sistema teológico entero sobre el que se sostiene toda vuestra civilización es una ilusión, no tiene ningún poder real. Abolición absoluta de la realidad tal como ellos la concebían. El pánico psicológico de estar inmovilizado en una oscuridad tangible, creyendo que el motor del universo se ha apagado para siempre. De verdad que debió provocar un terror
inimaginable. Terror absoluto. Un aislamiento profundo, incapaces de interactuar incluso con sus propios familiares que estaban en la misma habitación. Y sin embargo, en medio de toda esta descripción de parálisis y caos primordial, el texto introduce un contraste visual profundamente cinematográfico. El de Gosén. Sí. Mientras todo el imperio egipcio está sumergido en este vacío paralizante, se señala que, y cito, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, en la región de Gosén. Y ese contraste no es un mero detalle estético o anecdótico, ¿eh? Es una declaración de separación radical. ¿En qué sentido? Pues, al mantener la luz en Gosén, se establece una demarcación clarísima entre el sistema oprimido, que confía en una fuerza superior, y el imperio opresor, que está colapsando bajo el peso de sus falsas deidades. Es muy potente la imagen. Demuestra que el control sobre la realidad física y espiritual no reside en el astro rey del cielo, sino en una fuente completamente distinta. Básicamente es un mensaje directo a ambas naciones sobre quién tiene verdaderamente la mano en el interruptor del universo. Me parece una metáfora brillante. Y es precisamente esta insoportable humillación, la de la oscuridad palpable, la que empuja la historia hacia el clímax definitivo del capítulo. El último cara a cara. Eso es. El faraón, rodeado de esta oscuridad opresiva y con su visión del mundo totalmente destrozada, vuelve a convocar a Moisés y realiza, digamos, el último intento desesperado por aferrarse a un pequeño vestigio de control. Intenta salvar su orgullo. Sí, le dice, id, servid a Jehová. Vayan también vuestros niños con vosotros. O sea, aparentemente, cede en el punto de los rehenes humanos, que antes le negaba. Aparentemente. Sí, aparentemente. Porque inmediatamente añade la cláusula trampa. Dice, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Otra vez la misma estrategia. ¿Otra vez? Y si analizamos este punto, a ver, privar a un pueblo nómada de sus animales parece un golpe económico muy severo, ¿vale? Pero, ¿acaso justifica arriesgar la destrucción final de tu propio país por retener unas ovejas y unas vacas? Pues lo justifica todo desde la perspectiva de la antigüedad, fíjate, porque la exigencia de retener el ganado es quizás el movimiento más maquiavélico del faraón hasta este momento de la historia. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, especialmente en una cultura agraria y nómada como la de ellos, el ganado no representaba únicamente alimento o transporte, representaba la totalidad de la riqueza nacional. Era literalmente el Producto Interior Bruto de Israel. Su economía entera. Exacto. Pero mucho más importante aún, el ganado era la moneda de cambio obligatoria para la adoración. Ah, los sacrificios. Claro, los sacrificios requerían animales impecables y costosos. Un sacrificio en esa época no era solo recitar una oración, era la destrucción intencionada de capital valioso para demostrar devoción real a la divinidad. Entiendo. O sea que si no hay ganado... Si no hay ganado, no hay adoración. Al exigir que los rebaños se quedaran, el faraón estaba intentando asegurar por todos los medios que Israel saliera al desierto como un pueblo mendigo. Totalmente atados de manos. Eso es, totalmente incapacitados para cumplir el propósito mismo de su liberación, que era adorar mediante sacrificios. Sin recursos físicos, la independencia espiritual de la que hablaban era imposible en la práctica. ¡Guau! Lo cual le da un peso gigantesco a la respuesta que da Moisés. Porque no hay espacio para la diplomacia, no hay concesiones, no hay negociación posible. Ni un milímetro cede. Moisés responde con una negativa absoluta, argumentando que no saben con qué animales deberán servir a Dios hasta que lleguen al desierto. Y pronuncia una frase lapidaria que resume para mí esta postura de intransigencia total. Dice, no quedará ni una pezuña. ¡Qué frase tan potente! Sí. Ni un solo animal se quedará en los corrales de Egipto. Es el cierre definitivo de la puerta a cualquier compromiso o acuerdo. Pero claro, al llegar a este grado extremo de tensión, de desgaste continuo, a mí me surge una pregunta de fondo insoslayable. Dime. Si el poder que respalda a Moisés es capaz de apagar el sol durante 3 días y de controlar enjambres a nivel continental, ¿por qué alargar tanto este doloroso proceso de juicios, de pausas y de negociaciones fallidas? Es una muy buena pregunta. Es que, ¿por qué no simplemente desmantelar Egipto el primer día con un milagro enorme y sacar a toda la población de inmediato? Nos ahorraríamos mucha agonía. Bueno, si conectamos esto con la perspectiva general, esa es, de hecho, la pregunta central que le da sentido a toda la estructura del libro del Éxodo. Y fíjate que la respuesta se encuentra explícitamente en los primeros 2 versículos de este mismo capítulo 10 que estamos analizando. A ver, ¿qué dicen? Antes de iniciar estas plagas finales, hay una directriz teológica clarísima.
Se establece que este proceso extendido, tan repetitivo, tiene un propósito pedagógico y generacional profundamente calculado. Pedagógico. ¿Sí? El texto indica que esto ocurre para que se pueda contar, cito, a los hijos y a los nietos las cosas que se hicieron en Egipto. Un escape rápido y silencioso, digamos, en la primera noche, habría sido logísticamente muy eficiente. Claro, mucho más limpio. Sí, pero habría fracasado por completo en la construcción de la identidad nacional del pueblo. La repetición constante de las plagas, el endurecimiento continuo del corazón del faraón, las negociaciones rechazadas una y otra vez, todo ello estaba forjando una memoria colectiva indeleble. Estaban creando su historia. Exactamente. Se estaba esculpiendo en piedra la gran lección sobre la futilidad del poder humano frente a lo divino. Es una memoria diseñada específicamente para sostener a una nación durante milenios. Es fascinante. Es la creación del ADN cultural a través del trauma compartido y una liberación prolongada. Y claro, esa paciencia calculada llega a su límite exacto con la frase «ni una pezuña». Ahí se acaba todo. Sí, tras el rechazo a dejar el ganado, el texto nos muestra cómo se rompe definitivamente cualquier apariencia de protocolo real o diplomático. El faraón estalla en una ira descontrolada, y esto marca la ruptura final. Pierde los papeles por completo. Totalmente. Le advierte a Moisés que no vuelva a presentarse ante él jamás y lanza una amenaza de muerte directa e inequívoca. Le dice, «El día que vieres mi rostro, morirás». Es la reacción de un líder que, al verse despojado de argumentos, de recursos y de sus deidades, solo le queda el recurso primitivo de la violencia física. Y la reacción de Moisés ante esa amenaza de muerte directa es precisamente lo que sella el destino de Egipto. Es muy fría su respuesta. Muchísimo. No muestra miedo, no intenta una última súplica para llegar a un acuerdo, ni siquiera lanza una nueva advertencia divina en ese momento. Simplemente acepta la sentencia dictada por el monarca con una frialdad absoluta. Le responde, «Bien has dicho, no veré más tu rostro». ¡Qué momento de tensión! En ese intercambio convergen dos voluntades ya irrevocables. Ambos personajes en ese instante son plenamente conscientes de que se ha cruzado la línea de no retorno. Ya no hay vuelta atrás. Se han agotado los plazos. Ya no habrá más mesas de diálogo, no se aceptarán más arrepentimientos temporales. Lo que aguarda en el horizonte inmediato es la plaga final, el juicio definitivo que se relata ya en el capítulo 11 y que, a diferencia de los anteriores, no irá precedido de negociaciones ni advertencias matutinas en el río. Se acabó. Cortar por lo sano. Y si hacemos un balance objetivo de cómo queda la nación egipcia al cerrar este 10º capítulo, el panorama, para quien nos escucha, es el de un estado fallido en su máxima expresión. Absolutamente destrozado. Sí, a nivel económico y de infraestructura básica el país está borrado del mapa. El lino, la cebada, el trigo y el centeno han desaparecido, condenando a toda la población a una hambruna segura a corto plazo. Una ruina total. Y a nivel teológico y cultural, el orgullo de la nación ha sido pisoteado. El poderoso dios Sol ha sido apagado como si fuera una vela, demostrando la impotencia de su sistema de creencias milenario. Y por último, a nivel político y estructural, la sociedad se encuentra profundamente dividida. Fracturada, sí. Tienen una corte que percibe la realidad de la crisis, pero que está sometida a un líder atrapado en su propia megalomanía y ceguera. Toda esta secuencia de colapso que hemos analizado ilustra, de manera contundente, un principio fundamental sobre la liberación de sistemas opresivos. ¿Cuál sería la lección principal? Pues que la verdadera salida frente a estructuras de control absolutas exige medidas igualmente absolutas. Las ofertas del faraón, eso de «vayan pero dejen a los niños» o «vayan pero dejen los recursos», evidencian que el sistema opresor siempre intentará mutar. Claro, para no perder el control. Exacto. Intentará ofrecer concesiones que parezcan victorias cuando en realidad son anclas. Anclas diseñadas para impedir una ruptura real y definitiva. El rechazo constante de estas medias tintas por parte de Moisés deja muy claro que negociar retener una parte del problema garantiza el fracaso de la solución. Me pareció un punto de anclaje fundamental, fíjate, para evaluar este análisis desde una perspectiva más contemporánea. Porque subraya la inutilidad de intentar llegar a acuerdos de coexistencia pacífica con aquellos elementos, hábitos o estructuras que claramente ejercen una fuerza destructiva en nosotros. Es que es un principio universal. Sí.
Las trampas del faraón suenan muy parecidas a las justificaciones modernas que usamos para evitar hacer cambios radicales en nuestra vida o en la sociedad. El conformismo disfrazado. Totalmente. El conformismo suele disfrazarse de negociación razonable. Aceptar dejar recursos o ataduras atrás, bajo la ilusión de obtener una paz temporal, es en última instancia firmar una rendición a plazos. No sirven de nada. Exacto. Las medias tintas no son puentes hacia la libertad, ¿eh? Son el idioma en el que se redactan las derrotas. Constituyen puras ilusiones de control. El viaje del monarca egipcio es un estudio detalladísimo sobre cómo la persistencia en esa ilusión de control termina por consumir todo lo que se pretendía gobernar. ¡Qué gran verdad! El rechazo a percibir la realidad, bueno, no modifica la realidad, ¿verdad? Simplemente asegura que el impacto sea devastador cuando, inevitablemente, la realidad se imponga. Lo cual nos deja un terreno muy fértil para una reflexión final que, sinceramente, merece ser procesada con detenimiento tras concluir este análisis. A lo largo de todo el desgranado del texto, ha estado muy presente el concepto clínico, por así llamarlo, del corazón endurecido. Un tema central. Sí, porque cada vez que el líder simulaba un arrepentimiento o proponía una negociación amañada para mitigar las consecuencias de sus errores, su postura interna no se flexibilizaba. Al contrario, se calcificaba. Se volvía más rígido. Exacto. Más rígido, más aislado y más ciego ante las advertencias desesperadas, incluso de su propio círculo de confianza. Y esto nos plantea un interrogante muy profundo sobre la naturaleza humana y sobre cómo gestionamos el orgullo. Desde luego que da que pensar. Si cada falsa concesión que hacemos, si cada justificación que elaboramos para no soltar el control termina por endurecer aún más nuestros propios esquemas mentales, cabe preguntarnos si llega un momento en el que la mayor amenaza ya no proviene de factores externos. Sino de nosotros mismos. Eso es. Cabe preguntarnos si nosotros mismos, mediante nuestra propia obstinación sostenida, nos convertimos en los arquitectos meticulosos de nuestras propias tinieblas palpables, levantando muros de soberbia tan impenetrables que terminan por aislarnos por completo de cualquier voz que intente simplemente mostrarnos la luz y la realidad. Una gran metáfora final. Es una idea de peso, desde luego, para analizarla la próxima vez que nos enfrentemos a la necesidad de ceder. Y con esto cerramos nuestra inmersión de hoy.